¿Qué va a pasar con el Wi-Fi? Ahí comenzamos entonces. Muchas gracias y bienvenidas a esta charla abierta de sanaciones tradicionales y técnicas holísticas. Con ustedes, León Arias, todos conocemos a León, de Instituto Fénix. Quería que nos diga unas palabras. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que estén viendo esto. Hoy estamos reunidos una hermosa tarde. Gracias, Yani, por la introducción y gracias por esto que armaste para compartir tan lindo como son las sanaciones tradicionales. Realmente es un tema muy apasionante y más desde dónde lo propones. Pero yo no puedo, parece que estoy haciendo spoilers, si no, Yani. Pero realmente la propuesta que nos hizo Yani es muy interesante, así que las invito y los invito a tener una hojita y una lapicera a mano para tomar nota de todo. Muchas gracias, León, y obviamente que los invito a que vean los diferentes videos del canal de YouTube de Instituto Fénix, que siempre van a encontrar muchísima información. Y obviamente, si desean, pueden compartir este material también para el que lo necesite o quien crean que le haría bien escuchar también sobre no solamente las sanaciones tradicionales, sino cómo se involucran con las técnicas holísticas. Así que desde ya, muchísimas gracias. Quien no me conoce, mi nombre es Laura Yanina Godoy, todos me conocen como Yanina, facilitadora en técnicas energéticas holísticas. Así que vamos a dar avance, como quien dice, a esta charla abierta, que la verdad que fuera de las convenciones que atraen las sanaciones tradicionales, uno las acopla continuamente con una base teológica, religiosa, y quizás en la modernidad o en los tiempos que corren no estamos, quizás nuestra mente no está dispuesta a arraigarse, ¿sí?, a determinados patrones, o incluso lo vemos como patrones negativos dentro de nuestra vida, ya que quizás venimos de cierto, o nuestra propia historia tiene un peso arraigado, ¿sí?, a ciertas limitaciones que hoy nuestra propia sociedad se ha dispuesto a abrirse a diferentes conocimientos, la apertura tanto de la humanidad, la apertura de la sabiduría. Hoy, con todo lo que son las redes sociales, no esta masividad acerca del conocimiento, quizás se ha dejado mucho el tema de la tradición. Pero yo hoy les vengo a mostrar o a contar mi parte de la historia o cómo yo lo puedo llegar a ver, que tiene que ver con esa unión y empezar a ver esa ancestralidad y esa historia personal, individual de cada uno de nosotros, que trae seguramente moléculas y átomos de una divinidad despierta en cada uno y con capacidad de colaborar en la sanación de otros. Y por eso seguramente muchos de ustedes ya están involucrados en técnicas holísticas o tienen curiosidad, ¿no? ¿Y qué es la holística en realidad? Las técnicas como ese holo, ¿sí?, del que se habla, es la composición energética del ser humano en todas sus vertientes. Vernos a nosotros mismos como un todo, como ese microcosmos que representa el macrocosmos. Entendiendo esto, las sanaciones tradicionales, en realidad, quitándole el juicio de la tradición o incluso la composición teológica que cada uno tenga, la religión o culto, lo que fuera que cada uno tenga, también tiene una versión o una visión humanista de vernos a nosotros como ese reflejo de la tierra, vernos como hijos totales del universo y en esa representación de Dios en la tierra, ¿no? Y lo maravilloso. Les hice, como quien dice, un pequeño prólogo, ten en cuenta que me congelo, no se asusten, y para empezar a charlar de diferentes temas y cómo esto se va involucrando, ¿no?, a través de los tiempos, las diferentes culturas, y cómo lo estamos utilizando hoy en día, y
cómo todo se involucra en realidad, y que no estamos separados uno de otros, no importa lo que hayamos estudiado, lo que hayamos leído, y el conocimiento, sino que nos complementamos continuamente. Desde tiempos ancestrales la humanidad ha buscado sanar no solo el cuerpo, sino también el alma, ni hablar de ese contacto con lo divino. Ya conocemos muchos monumentos, sí, históricamente hablando, que hacen referencia a lo divino. Los pueblos originarios nos legaron cantos, hierbas, rituales y símbolos que aún hoy vibran en nuestra memoria. En el presente, las técnicas holísticas nos invitan a mirar la energía, la conciencia y el vínculo profundo con la naturaleza como caminos de transformación, ¿no? No está, como les decía anteriormente, no está para nada separado de lo que son las sanaciones tradicionales. Hoy nos reunimos para tener un puente, o para tender, mejor dicho, un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre la de esos abuelos, de nuestros propios ancestros, y las herramientas que la modernidad nos ofrece y nos seguirá ofreciendo. Este encuentro no es solo una charla, es una invitación a recorrer, a sentir y abrirnos a las posibilidades de que la sanación es un acto de belleza interior, de dignidad y de amor, no solo propio, sino también hacia el prójimo. Es una práctica diaria, y a través de las prácticas diarias lo que nos fomentan las sanaciones tradicionales, el orientar nuestro espíritu completo, nuestra holística completa, nuestro cuerpo físico, hacia lo que somos y hacia la expresión que somos naturalmente. Y esto no se limita a que podamos ser buenos todo el día o estar en un estado de paz todo el día, sino aceptarnos en en todos nuestros reflejos diarios, que puede ser el mal humor de la mañana o un pequeño tropiezo durante la tarde. ¿Sí? Esto no nos hace simplemente más humanos, el reconocernos en cada cosa que somos. Que cada palabra aquí compartida sea semilla para que cada práctica sea raíz, y que juntos podamos florecer en la certeza de que lo sagrado también habita en lo cotidiano. Es lo que quizás los antiguos chamanes trataron de compartirnos continuamente, ¿no? Cuando vamos al curandero, cuando quizás de las ciudades íbamos o conseguíamos ir a un chamán, no nos miraba por la dolencia, nos miraba como un todo. Y sabía que esa dolencia, después explicada física también, no solamente hacía reflejo de una emoción, sino también de algo que estaba en desequilibrio de nuestro espíritu, y la expresión lo hacía el cuerpo físico. Hoy también conocemos técnicas como biodecodificación que explican, ¿sí? Fíjense cómo esto desde la sociología, psicología, y otras técnicas profundas que van hacia lo transpersonal, podemos explicar todo eso que nuestros ancestros lo explicaban de manera totalmente natural. Nuestros abuelos nos enseñaron que la tierra guarda medicina en cada hoja, en cada raíz. Sanar es recordar que somos parte de ella. Entonces, si hoy yo les digo, bueno, quizás ustedes conocen y ya practican una técnica holística transpersonal, que tiene conocimiento totalmente teórico, psicosocial, eh, la pregunta interna sería: ¿qué tan alejado está de la sanación tradicional? Que también nos compone en toda esa energía, ¿no? Todo lo que somos, esa energía material más densa, hasta esa energía más sutil. También lo que hacemos con estas técnicas es recalibrarnos, volvernos al eje, unificarnos nuevamente, para que esas dolencias, ¿sí? Ya sean emocionales, ya sean físicas, puedan en cierta manera desaparecer,
ser, pero lo que nos traen son momentos de transformación y de evolución personal y muchas veces de entendimiento. Hablando de las hierbas, de lo que, ¿no? De lo que nos han dejado nuestros ancestros, sabemos funciones o actitudes normales que también utilizamos mucho en lo cotidiano son los sahumos, las velas a la hora de hacer una honra, hacer una oración, ya sean los sahumos a través de diferentes hierbas con carbón o las varillas. ¿Cuál es la diferencia de una con la otra? En realidad, todas nos abren contacto a lo divino, muchas veces en forma de oración, y también invitan a la sanación, invitan a la transformación. Cada hierba, ¿sí? Como también los aromas, como también la intención que podemos poner en una vela, nos traen justamente una información que se codifica en cada ambiente y que nosotros con la intención estamos direccionando. Entonces, si nosotros queremos que un espacio, ¿sí? Se vuelva sagrado, un rincón se vuelva sagrado, seguramente voy a empezar a colocar varillas de sahumerio, voy a preparar un altar, voy a encender velas como acto de devoción a mis deidades, a mis santos, o incluso a mis ángeles o arcángeles. Esto muchas veces nos ayuda a direccionar. Fíjense como un acto tan sencillo como es prender un saumo, cuando yo lo alineo desde un estado mental, desde un estado de concentración y le pongo una intención, va a tener mayor funcionalidad. Incluso nuestros ancestros o los chamanes o ¿no? Nuestros brujos de familia, como quien dice, utilizaban mucho las hierbas o el contacto con la hierba directa como las limpias, ¿no? Conocidas, eh, que se pasan por el cuerpo muchas veces, donde las hojas de los árboles son recién tomadas y es esa función que se le da, esa activación que le da esa palabra santa, ¿sí? De decir que a partir de este momento, esta planta, esta rama, este saumo, ¿sí? Limpia, como quien dice. Entonces es maravilloso entender que incluso ustedes hoy en día, quizás desde la holística o de las técnicas holísticas modernas, utilizamos también, ¿sí? La aromaterapia o las hierbas en distinto orden, ¿sí? Como pueden ser hechas en saumos, pueden ser hechas en baños, pueden ser hechas en fluidos para el ambiente, en áuricos, con una determinada funcionalidad. Y no solamente estamos comprando, como quien dice, cuando vamos a comprar una hierba, estamos comprando un nombre con una funcionalidad. Y eso se va a potenciar seguramente con la intención que ustedes le involucren al hacer, ¿sí? Partícipes ahí va de algunos de estos rituales cotidianos. Eh, no muchos conocemos, por ejemplo, el laurel, ¿sí? Como hierba de liberación, de purificación, también de energización y todavía más cuando compone o se complementa con otras hierbas. Entonces, fíjense como una hierba tan noble, ¿sí? Como las hojas del laurel, nos pueden ser más que útiles para cualquier tipo de limpieza energética, principalmente de los ambientes, también para baños personales, y en cualquiera de sus representaciones, ya sea la planta natural, ya sea como esencia, ya sea como varilla de sahumerio. Entonces, incluso hoy encontramos velas aromáticas, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que cuando utilizamos algo, indaguemos cuáles son las bases o funciones principales que esas hierbas
que esos aromas tienen para hacer una apropiada combinación. ¿Cuál es generalmente la base, ¿sí? de las sanaciones que se conocen mucho con respecto a las hierbas, sahumos? Tiene que ver, como por ejemplo la menta o menta peperina, como les dije, el laurel, el romero, la ruda en todos sus aspectos, seca, con rama, recién partida, ¿no? Una hierba muy sabia que no solamente trae purificación, trae energización, sino que también muchas veces molida hasta trae sanación a nivel físico cuando se usa como ungüento directo. Entonces, cualquier cosa que a ustedes les genere curiosidad, no duden en indagar, porque muchas veces una infusión, conocemos por ejemplo lo que son las flores de Bach en técnicas holísticas, que es la composición, ¿sí? de determinadas flores en goteos, ¿no? En goteros. Así también podemos acompañar diferentes tratamientos, procesos que tienen que ver con los procesos emocionales, con los procesos que después necesitamos fortalecernos después de un estado de crisis, acompañado de determinadas hierbas. Así conocemos otras como la lavanda, ¿sí? Que nos trae una, ¿no? una conexión con todo lo mental, con la paz. Eh, Hoy mucho también se puede utilizar pétalos de flores, obviamente que cada una va a tener, ¿no? Hay diferentes como los cítricos que tienen determinada fortaleza, en algunos casos cáscaras de cítricos también. Entonces podemos indagar muchas veces no solo el preparar sahumos, ¿sí? Porque quizás también haya algún integrante del hogar al que le moleste el humo, entonces muchas veces yo les recomiendo hacerlo cuando la casa esté casi vacía, sino también podemos preparar lo que son especie de áuricos, ¿sí? Baños personalizados, que generalmente los áuricos más personalizados para lo que es el ambiente y el hogar, se puede utilizar un alcohol doméstico como el alcohol de 96 con hierbas ya secas, obviamente, o incluso hoy en día, que en la ciudad se consigue mucho, aceites esenciales, ¿sí? Que obviamente la combinación les va a traer determinada función. Y si a todo esto, ¿sí? Yo cada cosa que hago, cada cosa que tomo, que lo uno, le voy a dar una intención, eso va a fortalecer que ustedes están eh, queriendo seguir, ¿no? Todos conocemos los rituales de la canela el primero de cada mes y sabemos que la canela no solo tiene que ver con la abundancia, porque en realidad ¿con qué lidia la canela, pobre canela? Lidia con nuestros propios patrones que tienen que ver con nuestras memorias en relación con el dinero. La canela en su aspecto natural, sí, es una corteza de árbol y lo que hace es romper los límites de nuestros pensamientos con respecto a la abundancia. Entonces, entendamos que cuando nosotros hagamos o hacemos esos rituales, los primeros, o nos podemos armar un áurico, o nos podemos armar un baño a base de canela, además de otras combinaciones, o quemar, incluso, no solamente tengamos en cuenta, ¿sí? Que esa canela ya está dispuesta a traernos esa abundancia, sino también acordar nuestros propios límites de pensamiento con respecto a cómo debemos conseguir el dinero. Es decir, siempre, obviamente, en nuestras memorias está con lo que lidiamos aprendemos continuamente en las técnicas holísticas más transpersonales y el apoyo de las hierbas, el apoyo de las sanaciones tradicionales, que incluso podemos colaborar también con determinadas oraciones, eh, ayuda mucho a acompañar esos procesos que a veces iniciamos y darle
como quien dice, un más pronto desarrollo, una mejor salida todavía. Lo mismo podemos hablar, ¿no? Como hemos hablado de los saumos o las varillas o los aromas, también podemos incluir el tema de las piedras, quienes les guste, las piedras energéticas, las piedras naturales, también puede acompañar esto, ¿sí? Eh, con amuletos o con collares. Por ejemplo, yo suelo usar piedras, ahora no tengo las mías, sí, acá está, yo tengo las mías, porque cada una según el día, según la energía que estoy moviendo, según cómo me siento, me va a acompañar en mi proceso personal energético. Entonces, esta mirada holística de las sanaciones también nos permite ver a ese individuo como un todo, completo. Entonces, no limitarme ¿no? a una técnica en sí o a un protocolo en sí, sino que seguramente ustedes que conocen de varias técnicas, poder implementar una combinación al respecto. Les traje acá, que después ustedes si quieren sacan un print de pantalla, una oración, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del ojeo, que es bastante interesante dentro de las curaciones de sanación tradicional. Van a encontrar muchísimas oraciones y métodos, pero todos se basan en algo puntual. Eh, Siempre se habló, desde la sanación tradicional se hablaba de quitar el mal, ¿sí? Cuando, ya sea que tengas un empacho, que tengas una dolencia, que tengas un malestar físico, se habla de quitar el mal, ¿no? Pero ¿en qué sentido es mal? Es justamente este desequilibrio que yo les hablaba desde un principio, ¿no? Un desequilibrio entre lo que somos interna y externamente. Para quitar el mal para que entre el bien. Y hoy encontramos frases, ¿no? Muchas veces, ¿no? Para cerrar un ciclo es algo que se va para que entre algo mejor. Bueno, es esto exactamente lo mismo. Dicho desde otro lugar, desde otras palabras, ¿no? Y entendiendo también otras épocas históricas. Entonces, van a encontrar después ahí en el grupo gratuito, Leo nos va a hacer la gamba de compartirnos una oración en particular que tiene que ver, por ejemplo, desde las tradiciones religiosas del Viejo Testamento, con una oración muy completa en donde se repite continuamente, se repite en forma continua, en donde se nombra a la persona, ya sea, si lo estoy haciendo para mí, me nombro, ¿sí? Como presencia, y si lo hago para un otro, nombro a la persona. Esta oración, que es una combinación de salmos, no es solamente para el ojeo. Sí, obviamente yo me siento mal, me duele la cabeza, me siento molestias o me siento pesada, lo voy a hacer y voy a tener resultados inmediatos y no voy a necesitar consagrarla porque eso proviene de un libro místico sagrado. Entonces ya esas palabras son santas. Sino que si yo lo continúo utilizando diariamente, voy a fomentar en mí un cambio energético de lo negativo hacia lo positivo. ¿En qué? Sacando seguramente alguna carga negativa que puede ser, y esto es importante a veces tener en cuenta, nuestras cargas negativas no solo se dan a veces por un mal de ojo, por envidia, sino también por lo cotidiano, por lo que vamos haciendo, por mucha carga de estrés, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos en cuenta de que la absorción o la recepción de uno, ¿sí? Sobre una energía que quizás sea más densa o quizás sea negativa para mi bienestar, muchas veces se da de diferentes maneras y sin querer también la puedo estar fomentando. La acumulación de estrés, exceso de pensamiento,
no estar, como quien dice, ¿no? Nuestra mente hoy en día, principalmente en diciembre, se vuelve muy dispersa. Entonces, todo esto hace una acumulación también negativa de nosotros mismos. Muchas veces, es decir, también nosotros nos podemos llegar a ojear, como quien dice, si venimos cansados, ¿no? Ese reflejo del espejo, el mirarnos a nosotros mismos desde un mal lugar, desde un mal pensamiento, también puede generar eso. Las oraciones que son para ojeo van a ser este resultado, ¿sí? Porque hoy en día encontramos muchas, van a dar ese resultado inmediato de quitarnos el malestar del peso de la mente. Pero cuando esas oraciones se utilizan en forma continua, ya sea por 7 días o 21 días, tienen un resultado mayor. Muchas veces nuestro propio potencial, si nosotros comenzamos a hacer lo que se llama sanación tradicional, tiene que ver con el contacto o apertura con nuestra energía vital para el servicio de la sanación, que luego se potencia las fechas de consagración que utilizamos, ya sea el 24 a la noche, ya sea para lo que es Semana Santa también. En esas fechas se potencia esta energía, pero no es que permanece cerrada. Al contrario, soy yo como individuo que elijo tomar de esa fuente o tomar esa información y ser parte de la sanación. Así conocemos también otras técnicas técnicas, ¿sí? De canalización de energía, como es Reiki en todos sus nombres, ¿sí? Y de la misma manera, también quizás las sanaciones tradicionales no se necesita el tipo de iniciación que se utiliza en la energía Reiki, sino es un constante abrirse, ¿sí? A la práctica, porque muchas veces les comento esto porque se confunde, ¿no? De que cuando sanamos a alguien o colaboramos, mejor dicho, a la sanación de alguien, abrimos a la sanación a alguien, nosotros podemos absorber su energía negativa. Y para nada está alejado completamente, ¿sí? Porque lo que nos convertimos en realidad es en un puente entre esa energía que elegimos conectar, con esa energía que está en todos lados y la direccionamos. Por eso hoy se puede estudiar estos procesos también como técnica. Les comparto acá, por ejemplo, distintas maneras, ¿sí? Que de acuerdo a ustedes lo adecuarán a las maneras que tengan de colaborar en la sanación de otro. Por ejemplo, luz divina purifica mi campo energético y disuelve todo mal de ojo. Romano malintencionado, te devuelvo lo que es tuyo convertido en luz y que mi vida siempre se llene de bienestar y armonía. Amén. Que puede ser también reemplazado el amén con el así sea y ojalá. ¿Por qué? Porque tienen el mismo significado. Acompañado de esta oración, fíjense que es una afirmación, ¿sí? Las oraciones que conocemos más antiguas también son afirmaciones. Lo mismo, aún así, el Padre Nuestro, una de las oraciones más poderosas que se puede utilizar a la hora de la sanación de cualquier mal, por decirlo así, para hablar de una generalidad, colabora mucho a direccionar la energía. Todo va a estar basado de acuerdo a la creencia personal. ¿Por qué les digo esto? Porque no necesariamente se utiliza solo el Padre Nuestro, hay otras oraciones que tienen o que vienen nombrando a otros santos, oraciones que vienen nombrando a jefes de tribus. ¿No? Tenemos, por ejemplo, en la Argentina, tenemos una variante muy amplia de santos o divinidades que acompañan, ¿sí? La sanación, dependiendo justamente a qué soy devoto. Entonces, a eso que soy devoto también va a marcar un camino, ¿sí?
de cómo yo voy a colaborar en la sanación de otro. Por ejemplo, para recordar uno que quizás hoy no se nombra tanto, Seferino, Namuncurá, la difunta Correa, ¿no? Eh, la Virgen de los Pañuelos en Mar del Plata, por decirles otro. Y así sucesivamente. Son cosas totalmente cotidianas en donde posamos, ¿sí? Un pedido, posamos un, un mensaje de la mente, pero en realidad nos abrimos nosotros como puente a conectarnos con esa energía. Elegimos, ¿sí? Desde dónde direccionarla. Y esto también incluye, por ejemplo, devociones budistas, o hinduistas, como puede ser Ganesha, ¿no? Que Ganesha, si nosotros hacemos un altar, va cerca de la puerta, porque es el que abre los caminos, el que nos muestra las oportunidades, no solamente la protección, sino las posibilidades y las diferentes vertientes que vienen después con respecto a los caminos hinduistas. Es muy interesante verlo desde diferentes lugares. Bueno, volviendo al mal de ojo, ¿sí? Esa es una oración que se puede utilizar. ¿Cómo lo hago para otra persona? Fíjense que yo lo que hice acá, más que nada, traerles para ese mal de ojo personal, pero también se puede utilizar, ¿sí? Nombrando a la persona. Generalmente las oraciones se hacen por tres, por lo menos, de la utilización o de sus costumbres. Otras técnicas hablan de la imposición de manos y sabemos que quizás ustedes, si conocen técnicas holísticas energéticas, la imposición de manos es importante. Y no necesariamente tenemos que tocar a la persona, pero sí colocar las manos cerca va a ayudar muchísimo, ¿sí? A que esa energía esté direccionada. Algo muy interesante con la imposición de manos, no importa si ustedes tienen cualidades, sí, despiertas, porque esto es totalmente también, es decir, no significa que durante la vida no pueda activar esta energía de sanación para el servicio, sino que muchas personas también nacen con estos dones totalmente despiertos. Si ustedes tienen estas cualidades, incluso pueden practicarlo. Yo recomiendo mucho empezar a practicarlo con plantas, con nuestras mascotas, animales que son seres tan nobles, energéticamente hablando, que siempre van a ser receptores. Cuando uno esté dispuesto, puede acompañar, sí, porque nunca lo vamos a hacer desde una mala intención. Al contrario, lo vamos a hacer siempre desde el amor personal hacia el prójimo. Y si ustedes utilizan la imposición de manos, por ejemplo, para el ojeo, uno de los puntos energéticos más importantes es la zona de la frente y la nuca, en donde se genera, ¿no? Ese es lo que conocen de chakras. Sabemos que tenemos el chakra Agna, que se ocupa del campo mental, y a través de ese pase de energía, a través de ese pase de sanación, lo que se colabora es a que se desbloquee, a que se libere esa energía condensada, eh, ¿no? Y que genere un fluir energético. Eso es lo que en realidad sucede a través de el sanar el ojeo. Y con imposición de manos. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo hacer para mí? Sí, pueden practicar totalmente con ustedes. Se relajan, un poco de aire, se conectan con eso divino en lo que creen y colocan sus manos adelante y hacia atrás. Y muchas veces ayuda también colocarlas a la altura de la sien. ¿Por qué? Porque es una carga excesiva de pensamiento. Quizás les puede pasar muchas veces que si se encuentran en un entorno quizás muy cargado de gente y no están habituados,
y quizás les molesta, es totalmente normal, y llegan a su casa y se sienten todavía con molestias o se pudieron despejar pero todavía se sienten con la mente pesada. El vasito, yo le digo el vasito porque se usa muy poquito, un vasito, un poquito de agua con una pizca de sal adentro y metiendo los dedos y limpiando, ¿sí? Mi centro energético mental va a colaborar, ¿sí? A limpiar esas malas energías que quizás sin querer, ¿no? Ocuparon mi mente por algún momento. Esto, practíquenlo porque realmente es eficiente, realmente cumple, ¿sí? Esa función de quitar excesos energéticos que no son propios. Obviamente que yo les recomiendo además tener una mente tranquila, practicar el desapegarnos a veces de los pensamientos negativos, perdón, entonces recuerden que cuando lo hacen, quitan, ¿sí? De su centro energético central, acá, en el medio de las cejas, ¿sí? Ese peso, lo hacen con esa intención. Y lo mismo desde el lado de la nuca. ¿Por qué desde el lado de la nuca? Porque en realidad nuestro chakra cruza energéticamente en forma circular de un lado hacia otro. Sí, esa es su propia emanación energética. Entonces, va a colaborar muchísimo esto y pueden hacerlo incluso si ustedes ya son terapeutas holísticos y atienden gente y muchas veces, ¿no? Hay personas que tienen casos difíciles que también nos pueden llegar a agobiar, pueden hacer esto o este gesto para quitar un poco el peso emocional ajeno. Si además acompañamos esto con alguna oración devocional en la que ustedes crean, ya sea un santo de devoción o incluso el Padre Nuestro, siempre se va a potenciar, porque son oraciones, ¿sí? Totalmente con una fuerza y una impronta que no viene desde el hoy, viene desde hace siglos. Entonces, ténganlo en cuenta. Hay activaciones que no necesita que otro me los dé, sino que voy a tomar esa energía para un mejor bien. Siempre es desde ese lugar. ¿Alguna pregunta? El canto, la oración, los símbolos son también medicinas y nos devuelven el corazón a la comunidad todo, a toda que somos. ¿Y por qué le hablo? Bueno, ya estuvimos hablando de oraciones, el canto también a quienes les gusta mantrar y también, ¿sí? Reafirman una energía específica. Quienes hacen meditación, vamos a ver un poquito más de meditación ahí, quienes hacen meditación solo, los primeros efectos tienen que ver con la concentración, ¿sí? El vianar en la dispersión, sino con el tiempo, cuando la meditación y el mantreo se hace constante, empieza a vibrar en uno determinadas formas que trae genéticamente el mantra, ¿sí? Esto es muy interesante, pero obviamente que yo les puedo decir es la práctica, como quien dice que hace al monje. Con respecto a los símbolos, es importante tener en cuenta que todos van a estar bien, no importa la cultura a la que pertenezcamos, sino encontrar el significado y adecuarlo a mi vida. Y creer en eso, desde la creencia y desde la fe, es que yo le estoy dando una activación. Entonces, uno muy importante, yo acá les traje diferentes dibujitos, uno muy importante que se utiliza es la cruz de San Benito. La cruz de San Benito no solamente se utiliza en el cuerpo, sino también en el hogar. Es
Es algo que quita, ¿sí? O previene de cualquier mal en la puerta de nuestra casa. Siempre, y es importante tener en cuenta porque a veces no se presta atención, la cruz de San Benito es un símbolo que va siempre hacia afuera, porque si nosotros entendemos el significado que tiene que ver con prevenirnos del demonio, como diría, ¿no? Como un campo de fuerza, prácticamente, va hacia afuera. Entonces, si lo tenemos en un collar, la medalla de San Benito, la imagen de San Benito va a estar hacia nuestro corazón y la cruz de San Benito hacia afuera. Ese es un símbolo que recomiendo mucho a los varones, ¿sí? Porque trabajan, o personas que trabajan mucho en la calle, eh, porque protege, ¿sí? De cuestiones erradas o maliciosas. Y en el hogar, lo mismo. La cruz de San Benito va a estar hacia afuera. Es posible que si yo tengo en la puerta principal de mi casa, no necesariamente la cruz se tiene que ver, el símbolo de San Benito va a estar hacia adentro, ¿no? Y la cruz en disposición hacia afuera, en la entrada principal de calle. Así como esto tenemos diferentes símbolos, ¿sí? Que podemos encontrar, que dependiendo de la cultura, dependiendo de las creencias personales que yo tenga, van a tener una función y una utilización, y que ninguna va a estar mal. Y esto se los comento, ¿por qué? Porque las sanaciones tradicionales nos traen una combinación en realidad, sí, de culturas. Nuestra cultura aborigen, nuestras raíces, culturas europeas que ya vienen o ya venían también con determinada mezcla. Entonces, todo este conocimiento se fue trasladando y pasando de generación en generación. Hoy quizás no se ve tanto, pero en Argentina nuestras familias en algún momento eran devotos de algún santo, o el pueblo entero tenía un santo patrono. Incluso nuestros padres o abuelos, dependiendo de las edades, se los anotaba de acuerdo al nombre, se los anotaba en el documento de acuerdo al nombre del santo del día. Entonces imagínense el peso que tenía la cultura tradicional en esos tiempos. Hoy, desde una mirada más abierta, nos permite ver esa energía manifestada, nos permite entender, incluso desde la cuántica, ¿sí? O de lo que se conoce como física cuántica, esas pequeñas partes, esas pequeñas formas que se dan en la física, en lo que nosotros desde lo energético consideramos lo etérico, generan un movimiento, y un movimiento que va desde el pensamiento. Entonces, las sanaciones tradicionales al día de hoy nos predispone a unir ese pasado justamente con la actualidad, con la capacidad que tenemos hoy de entender la energía en sí misma, de hacer una toma de conciencia y de tomar lo mejor de todo eso y poder trasladarlo a la sanación, a nuestras propias técnicas, a lo que nosotros conocemos. Otra, ahora que me acuerdo, hoy les quería, no encontré, pero está, que ustedes, no sé, quizás conocen y quizás utilizan y recomiendan, el cuernito rojo, también como símbolo de protección, la cintita roja. ¿Por qué se utiliza la cinta roja en los niños? E incluso se bendice y se hace bendecir todavía en la Iglesia Católica. Si nosotros le buscamos una explicación, lo que tiene que ver es que nuestro primer pensamiento, al tener un color llamativo tan intenso, nuestra dirección de la mirada va a ser hacia esa cinta y no hacia el rostro o los ojos del niño,
Entonces la primer mirada, la primer dirección, el primer peso va a estar sobre ese espacio, ¿no? Ficticio. ¿Para qué? Para que después sea más alivianado sobre el mismo niño que recibe las miradas de todos cuando son recién nacidos. Esa es una explicación que hoy lo podemos entender desde el conocimiento de que la mente tiene un peso desde la intención. Pero en su momento, esa cinta roja bendecida era suficiente y suficiente creencia de los padres para ponérselo a un niño. Y no solamente esto potenciaba la capacidad de esa cinta, sino que desde el mismo pensamiento de los padres genera un campo de protección a esos niños, y lo vemos también desde un lugar un poco más amplio. Así que es muy interesante cómo se pueden explicar hoy en día todas estas técnicas o sanaciones tradicionales y cómo todavía tienen un peso más que importante en la creencia de las personas y cómo todavía se siguen utilizando. Cómo todavía hoy una imagen santificada, la imagen de un santo, la imagen de Jesús misericordioso, de la Virgen, ahora que está por venir también el día de la patrona de Buenos Aires, cómo ese pedido que involucro a ese santo o esa divinidad, despierta en mí seguramente alguna cualidad que no lo estoy pudiendo lograr por sí solo. ¿Sí? Es un reflejo que aunque está en mí, no lo estoy pudiendo lograr. Y colabora mucho el abrirnos a lo tradicional, si eso nos da un mejor resultado. Conocemos, por ejemplo, el 7 de agosto en San Cayetano, gente que va a pedir trabajo, gente que va a pedir porque no falte el pan en su mesa, ¿no? Entonces, si eso te da resultados, si eso te genera que después durante todo el año vos sientas que perdés un trabajo y vas a conseguir, bueno, tenés la comida todos los días, bienvenido sea, porque nos trae un pensamiento positivo, nos trae una creencia positiva. Ahí es lo que tenemos que, como quien dice, de conmemorar, ¿no? De cómo todas esas tradiciones nos han dejado ese maravilloso legado que el solo hecho de creer nos transformaba la vida. Y hoy en día, esto quizás buscamos siempre en la solución en el otro, cuando la solución está en nosotros mismos. ¿No? Qué cosa maravillosa, a veces de decirlo parece tan fácil y hacerlo resulta un poquito más, ¿no? Un proceso un poquito más complejo. Hoy técnicas como Reiki, sonoterapia, muestran que la energía es un lenguaje universal capaz de unir culturas y tiempos. Así también la aromaterapia, como les venía hablando, y cromoterapia, otras técnicas energéticas, hoy otras técnicas de canalización, el contacto con lo natural, las técnicas como Reiki o cualquier otra técnica de sanación y derivación energética, fíjense que nos han hecho tomar conciencia del pase de la energía. Entonces, el conectarnos con esta energía, con una energía de sanación, con una energía con lo divino en nosotros y con nuestras propias creencias desde la paz, desde la parte humanística, desde el universalismo, es decir, aceptando que cada uno puede tener su creencia y que son todas válidas, nos muestra de cómo esta energía puede estar direccionada. Incluso en Reiki se aprende a hacer el agua energizada con el propio símbolo de Chokurei, y nosotros sabemos desde sanaciones que el agua de pozo era sagrada, revitalizada, el agua de montaña mineralizada.
cómo podemos todavía el agua de lluvia volcarla en una botella de vidrio y va a ser un agua energizada, va a ser un agua pura, cómo el agua de mar purifica, ¿sí? Cómo estas cualidades despiertas en los sanadores se puede activar, se puede compartir, y no me voy a quedar sin energía vital, porque por el contrario, a la hora de descanso recupero. Y si además de esto eh, me conecto, ¿no? Con esa sanación o con esa energía de sanación desde las creencias, desde un lugar, ¿no? Más desde un pensamiento positivo, no desde las limitaciones, sino desde la armonía, desde el buen pensar, van a tener todavía más resultados. La meditación es una de las técnicas también, como les decía anteriormente, no solamente con los mantras, sino que la meditación nos invita a detenernos, a escuchar el silencio y en ese silencio también encontrar la verdadera curación, el escuchar, no solamente escucharnos internamente, escuchar nuestro cuerpo, conocer realmente cuáles son las necesidades corporales. Bueno, tengo sed, ¿por qué no estoy tomando agua si tengo sed? Entonces, estas técnicas maravillosas de hoy lo que hacen es rememorar o potenciar ese conocimiento que estaba anteriormente. Quizás desde lo técnico, porque se estudia, porque se fomenta el estudio, ¿no? Progresivo para conocer una técnica, es en la práctica que vamos haciendo, como quien dice, esa sanación interna real. La meditación es algo que colabora en la sanación desde la mente, direccionando correctamente nuestros pensamientos. Las sanaciones tradicionales a través de las oraciones, lo que hace es justamente evocar determinada energía a través de las palabras y convirtiendo esas palabras en algo completamente santo, en decretos puntuales que hacen que la persona crea que esa palabra va a tener un efecto positivo en ella y va a traer la sanación. Y lo que hace es despertar, justamente concentrar el pensamiento y despertar en sí mismo la sanación de la persona. Nosotros nos convertimos en puentes. Otra imagen ahí hace referencia también a técnicas como registros akáshicos, que la técnica tradicional nos permite conectar con nuestros ancestros, conectar con energías de sanación también. Entonces, esto involucra un capullo energético que aunque le cambiemos de nombre, se puede entender como esa energía pránica, esa energía divina que está en cada campo, ¿no? A disposición totalmente nuestra. Va a depender de nuestras costumbres, va a depender de cómo lo utilicemos, va a depender de nuestros conocimientos, de la dirección que le vayamos dando, pero todos somos capaces. Y en primer lugar, somos nosotros los que debemos aprender, como quien dice, a sanar, ¿no? Fíjense que las técnicas holísticas, en comparación, todas nos promueven hacia lo mismo, ¿no? Primero está la práctica personal y luego, como quien dice, hacia el otro. Una simple infusión de manzanilla puede ser un abrazo para el alma tanto como para el cuerpo. ¿No? Las infusiones, hablando, ¿no? También de otro elemento que nos traen las técnicas de sanación, son el conocimiento de las hierbas, no solamente para los ahumos, sino para la sanación corporal. Esto alejado completamente de dejar cualquier medicación, ¿sí? O cuestiones médicas, totalmente con una técnica que es complementaria y muy saludable al apoyo médico, ¿sí? Y
A través de diferentes hierbas tenemos también la colaboración de encontrar el bienestar para nuestro cuerpo físico. Inclusive, ¿no? Un té digestivo después de cada comida, como puede ser ahí, como hablamos de la infusión de manzanilla, porque la esencia de esas plantas está ahí deshidratada y cortada para hacer una infusión. Tiene la composición y la capacidad de nutrir mi cuerpo y activarlo en determinada manera. En tomar conciencia de esto, potencia incluso la virtud de cada planta. Lo mismo con el laurel, que el laurel también es digestivo, que es muy bueno para el empacho común. Nos sentimos empachados porque tuvimos con la comida, nos tomamos un té de laurel. Otra, otra hierba quizás conocida para otras funciones, pero el cardo mariano que hoy viene en tinturas madres, otras tinturas madres también son muy buenas para distintas funciones en el ámbito digestivo, que es uno de los aparatos más importantes dentro de nuestro cuerpo, ya que involucra varios órganos y a su vez necesita estar en equilibrio para un bienestar completo. El cardo mariano, por ejemplo, es una hierba súper recomendable en tintura madre para la funcionalidad completa. Después tenemos hierbas como el ginkgo biloba, la salvia, más hacia la memoria, la sangre, y así varias más. La lavanda, hoy también diferentes infusiones de flores, y así sucesivamente, no me quiero olvidar de ninguna, para nombrarles, pero si tienen alguna duda, pueden consultar. El fuego que hierve, el agua, la sal que purifica, el aire que renueva, los elementos cotidianos son aliados invisibles de nuestra salud. Esto que les estaba comentando, de que siempre tenemos en casa, ¿no? Algo muy utilizado también es el boldo, por ejemplo, para el estómago, la digestión, la malva para las mujeres en la etapa menstrual, ¿no? Para todo lo que es lo inflamatorio. Obviamente que esto lleva determinadas cantidades, como puede ser solo una cucharadita de malva en una infusión una vez al día. Cola de caballo o barba de choclo, también conocida, ¿no? Para lo que es el fluir de los líquidos en nuestro cuerpo. Así, seguramente un montón. Yo les recomiendo mucho el conocimiento de las hierbas, porque no solamente nos sirven como infusiones para tomarlas, sino también para hacernos baños personales. Entonces podemos utilizarlos, ¿no? Haciendo una mezcla, preparando una infusión para que sea eso a nivel corporal, lo dejamos reposar en un litro de agua y luego utilizamos esa agua en el cuerpo. No nos trae, como quien dice, nunca nos va a hacer mal, nunca va a traer ninguna alergia ni nada por el estilo. Es esa exteriorización de la energía que trae cada planta y cómo yo me involucro corporalmente con ella. Entonces, tengan en cuenta una combinación, por ejemplo, para la tranquilidad en tiempos de estrés, ¿no? Y de purificación, puede llegar a ser lavanda, laurel y romero, por ejemplo, o salvia en vez de romero, siempre, ¿no? Contando de a 5 de a 7. Después hay, obviamente que hay hierbas más fuertes. ¿Qué pasa con el uso de la sal? Vieron que para lo que es el mal de ojo les recomendé un ejercicio para quitarnos cualquier cosa, malestar. Bueno, lo mismo
nos pasa cuando nos sentimos muy densos, muy pesados, estuvimos laburando toda la semana, yendo, viniendo en transporte público, no vamos más estamos en diciembre, queremos relajarnos, llega el fin de semana, queremos relajarnos, tomamos un bañado de sal gruesa, ¿sí? Si queremos, lo diluimos en agua y nos bañamos con eso, después nos bañamos con un lindo jabón perfumado y nos echamos mucho perfume, o un método que yo recomiendo mucho es echar 2 o 3 cucharadas en la ducha, ¿sí? Si no podemos hacernos baños de inmersión, en la ducha, y que nuestros pies estén en contacto con esa sal cuando nos estamos bañando. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a descargar cualquier energía negativa. Otra cosa muy interesante, quienes le gusta, por ejemplo, poner los pies en agua, se hacen baños de pies, y cuando nosotros le estamos dando una función específica a la sal, ¿sí? Que es un gran conductor de energía, nos ayuda también a liberarnos. Podemos agregarle a esto también hierbas o alguna esencia para que esos aromas no solamente se involucren, ¿sí? En esa limpia energética, sino también nuestro cuerpo, nuestra mente sienta esos aromas y esté todavía más direccionado. Fíjense cómo todo lo que se basa es la mente y cómo direcciona, ¿sí? La función de cada cosa. ¿Por qué? Porque puedo utilizar una sal energéticamente para activar, como también para limpiar. Lo mismo nos pasa con las hierbas. Entonces es muy interesante entender esto a la hora de una preparación personal, a la hora de, me compré esta hierba, a ver, ¿para qué la puedo utilizar? La puedo preparar como infusión, la puedo preparar como baño, lo puedo preparar junto con una sal, lo puedo preparar como un aroma. Me compré un perfume, ¿qué contiene este perfume? ¿Para qué lo puedo utilizar? Entonces, siempre después del baño para recuperar energías, siempre algún aroma que siempre que sea del agrado de ustedes, si les gustan los amaderados, si les gustan los dulces, si les gustan los florales, algo que revitalice. ¿Para qué? Para direccionar, ¿sí? Direccionar que nuestra mente, nuestros pensamientos a una mejor vibración. Y sí, perfecto, ya me hice el baño de sal, ya me puse perfume, entonces ahora el descanso. ¿Está mi mente tranquila? Me siento de que estoy lista para descansar y seguramente voy a tener un sueño súper plácido, súper completo, súper regenerativo, que es necesario para estar en equilibrio energéticamente. Entonces, la importancia, ¿sí? De estos elementos se potencian incluso cuando nosotros los bendecimos, cuando los acompañamos con una preparo un té de hierbas y bendigo y encima, bueno, conozco a Reiki, le hago Reiki a esa sesión, ¿sí? Para todo esto va a acompañar de una energía positiva en mi vida, y si yo de esto lo vuelvo una rutina, van a notar los cambios, ¿no? En forma progresiva. Entonces, lo que hemos compartido despierte en cada uno de ustedes una memoria dormida, eso es mi gran deseo en particular, ¿sí? Que todo lo compartido hoy lo lleve a un camino de redescubrimiento, a esta memoria dormida, la que enlaza pasado y presente y se hace eterna en cada instante, que este entendimiento nacido en el ahora abra senderos de bienestar nuevo y que cada paso y que demos sea un acto de sanación que nos recuerde que lo sagrado habita en nosotros y nos acompaña siempre. En cada cosa, en cada rutina que ustedes están haciendo hoy en día, seguramente está lleno de momentos sagrados. Muchas veces no somos conscientes.
de esto. Entonces yo les digo, despierta en ti lo eterno, une tu pasado con tu presente y haz de ahora un camino de bienestar. Empezando por aceptar nuestra sabiduría, aceptar nuestro conocimiento, aceptando nuestra ancestralidad desde el amor y tomándolo lo mejor, sí, lo mejor de ello, seguramente primero para ese bienestar propio y cuando se está listo, porque no es obligación, empezar a compartirlo con un otro u otros. Así que quería dejarles esta charla realmente. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Permítanme sacar una foto. ¿Tienen alguna duda? Déjenme que tenemos la grabación.